Si se despierta y se siente como un fracaso, a atraer esos pensamientos al presente y sigue pensando que es un mediocre y lo sigue reafirmando con sus acciones, siempre creará los mismos hábitos, porque no hay una falla en su cerebro. Él se está comunicando con su mente. Y así pasan toda su vida, esperando que algo fuera de ellos cambie, lo que significa que el 50% de lo que hoy hablas se verá reflejado en tu pasado. Significa que tantas personas están reviviendo una vida mediocre y lo hacen porque reafirma su identidad, porque las últimas investigaciones de la neurociencia muestran que la memoria es creativa. Si tú crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, que tu forma de pensar tiene algo que ver con tu futuro, entonces escucha esto. Tenemos 70,000 pensamientos en un día. De esos 60 o 70,000 pensamientos que tienes en un día, el 90% de esos pensamientos son los mismos. Así que si crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu futuro y tu destino, estás en lo correcto, porque esos son los mismos pensamientos que ayer tuviste en tu día. Y si vas a permanecer igual, porque los mismos pensamientos son tus elecciones, las mismas elecciones siempre conducen a los mismos comportamientos, y los mismos comportamientos siempre crean la misma experiencia. Y esas experiencias producen exactamente tus emociones, y esas mismas emociones influyen en tus pensamientos. Y tu personalidad se compone de cómo piensas, cómo actúas, cómo te sientes. Hoy llamado tu ser, tu realidad personal que tienes en tu vida. Entonces, si piensas lo mismo, en la misma forma en la que actúas, de la misma manera y te sientes de la misma forma, te puedes engañar a ti mismo, pero no podrás cambiar tu futuro, porque si no cambias la forma en que sientes, comenzarás a crear la misma vida. Y muchas personas esto lo entienden, pero la realidad es que su personalidad no está comprometida literalmente, porque tiene que convertirse en otra persona. Ahora piensa en esto. Dije que cambiar a un ser más grande, que tu cuerpo, tiene que ver con tu mente y con el tiempo emocional. Así que realmente debes pensar y sentir y pensar. Piensa por un momento que tu cuerpo y tu mente se están alineando y están creando un nuevo destino, donde puedas interactuar y crear tu realidad. No necesitas cambiar los genes. Puedes cambiar su expresión genética si comienzas a pensar de manera diferente. Debes hacer nuevas elecciones, hacer cosas diferentes, crear nuevas experiencias, cambiar tu destino. Y solo en ese momento, si lo haces una y otra vez, para que modifique tu comportamiento y poder hacerlo una y otra vez, entonces deberían poder hacerlo nuevamente, porque esta repetición de experiencia comenzará a estrechar, a condicionar químicamente la mente y el cuerpo, porque esto condiciona el cuerpo. Inconscientemente se convierte en la mente. De esa emoción pasa al cuerpo. La mente no conoce la diferencia entre una experiencia real en tu vida que crea una emoción, y una emoción se ve reflejada en tu cuerpo. Estás creyendo que estás viviendo en la misma experiencia pasada, 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días al año. Condiciona el cuerpo, se convierte en la mente de esa emoción, el pasado, y no puedes crear un nuevo futuro. No te aferres a las emociones del pasado. Entonces le dices a la persona, ¿por qué estás así?
¿Por qué te sientes triste? ¿Por qué sientes tanto miedo? Y te dirán que yo soy así, debido a una mala experiencia que le pasó hace 25 años. Pero él cree que su emoción es más fuerte que su capacidad de cambio. Y habitualmente, para cambiar entonces su entorno, para ser más grande que las circunstancias en su vida, y cada gran persona de la historia entendió esto, para tener un cambio se requiere de 2 ingredientes. Una persona, si quiere hacer un cambio significativo, lo primero es tener una clara intención. Es tener una visión, una idea de futuro. Y cuando esa persona comienza a seleccionar sus ideas, comenzará a sentir por qué están tan atrapados en su visión interior. Pero empezarán a sentir una emoción elevada, una emoción como la gratitud, la inspiración, la motivación. Y es allí cuando realmente puedes medir lo que le sucede a tu corazón. Cuando esto ocurre, cuando una persona comienza a sentir las emociones de su futuro, en ese instante, su corazón comienza a responder de manera diferente. Por lo que la pregunta fundamental es, ¿se puede enseñar a crear un cerebro más coherente y poder controlar cómo responder a él? Y nuestra investigación es absolutamente posible. Y no tienes que ser un monje budista, no tienes que ser una monja con 40 años de devoción, no tienes que ser un ministro o un erudito y académico que la gente común pueda apreciar. El efecto secundario de esto es que comienzan a producir cambios en su sistema inmunológico. Por lo tanto, una intención clara y una emoción elevada permiten que la persona pueda comenzar a ver una nueva posibilidad. La pregunta es si puede sostener lo que estoy diciendo ahora, que su cerebro está organizado para reflejar todo lo que saben de su vida. Tu cerebro es un registro del pasado, es un artefacto de todo lo que has aprendido y lo que tienes que experimentar. Entonces, en el momento en el que empiezas a pensar en un problema, el cerebro enciende circuitos que están conectados al pasado y ahí empiezas a sentirte infeliz, comienzas a sentirte indigno. Ahora los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Y así como piensas y así como te sientes, crea tu estado. Las personas comienzan su día desde un estado de ser que se deriva completamente del pasado familiar. Y cuando las personas viven en el pasado familiar, crearán un futuro predecible. Y luego se levantan y hacen una serie de rutinas, comportamientos automáticos. Y luego agarran su teléfono celular, revisaron nuestro WhatsApp, sus textos, sus correos, su Facebook, suben una foto de perfil y luego revisan las noticias. Y de repente ahora están conectados a todo lo conocido en sus vidas. Repentinamente pasan por el mismo comportamiento de rutina al despertarse, tomando una taza de café, una ducha, conduciendo al trabajo, y están en un programa. Podría decir que su cuerpo los está arrastrando hacia un futuro predecible, basado en lo que hicieron en años anteriores, y el 95% de quienes somos para cuando tenemos 35 años es un conjunto de comportamientos memorizados, reacciones emocionales y perfecciones, actitudes, programas que funcionan como una computadora. Lo que tienes en un pensamiento, en una reacción, es algo medioambiental y luego se vuelve inconscientes, y por lo tanto estás tratando de usar el 5% de su mente consciente para trabajar en contra del 95% que has memorizado inconscientemente
durante más de 10 o 20 años. Así que es tu cuerpo el que está en piloto automático, y podemos decir que esa persona ha perdido su voluntad y se dirige a un destino genético. Así que si no estamos definidos por una visión del futuro, entonces podríamos decir que en su mayor parte estás viviendo de los recuerdos del pasado. Y podríamos decir que una persona que está en ese estado cree que su pasado más de lo que cree en su futuro. Y eso significa que estás teniendo un romance con tu pasado y te estás enamorando de él y de su contenido. Y lo hemos meditado, el corazón comienza a latir en un patrón más rítmico. Emociones de miedo, resentimiento, frustración e impaciencia en la realidad hace que el corazón lata sin ritmo. Y las personas pasan el 70% del tiempo de sus vidas viviendo con esas hormonas del estrés y viviendo en estrés, como en la supervivencia. Pero cuando cambias al futuro y te conectas con una historia distinta, podrás encontrar una nueva historia de tu futuro. Porque si te comportas de una forma en la que puedas interactuar y puedas alinear tus pensamientos, de esa forma conseguirás que tu mente y tu cuerpo trabajen juntos.